Son millones los que aún no logran recuperarse. Acostumbrados a la estabilidad del primer mundo, sufren las consecuencias de la última gran crisis económica. Y cuestionan además el sistema político de todo un continente. La Europa indignada, hoy en DEF TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DEF TV. Europa es el continente al que desde países como la Argentina siempre miramos como el lugar ideal en donde trabajar, desarrollarse, crecer. Sin embargo, sus pobladores hoy no están tan conformes. ¿Cómo están viviendo esta crisis económica, las repercusiones que tienen en lo político y también en lo individual? ¿Cuáles son las perspectivas de este gran continente? Es lo que vamos a analizar y tratar de entender hoy en DEF TV. Vamos a ver el primer informe. Son millones los que aún no logran recuperarse. Acostumbrados a la estabilidad del primer mundo, fueron quienes más sufrieron las consecuencias de la última gran crisis económica. Siento solo y perdido. Una vela alumbra mi camino, cruzando tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Y hoy, cuando se levantan para protestar, también ponen en juego el sistema político de todo un continente. La Europa indignada vive su momento de máxima tensión cuando las manifestaciones comienzan a reproducirse en toda su extensión. The people are angry at the EU and angry at its leaders. La debacle económica de 2008 que se inició en los Estados Unidos y que rápidamente se extendió por las principales potencias del planeta continúa golpeando las economías de varios países que todavía no logran recuperarse. No vais a tener miedo, la crisis que la paguen los capitalistas. Aquí está la juventud canaria. La primera señal grave de alarma de la Comunidad Europea se vio en Grecia. Luego de un descontrolado endeudamiento público, el país debió sincerar sus cuentas y reconoció al mundo financiero que su déficit comercial no era del 3%, sino superior al 13%. La confianza en su capacidad de pago cayó a cero y la debacle comenzó a gestarse. Si è deciso il governo di Atene a chiedere i soldi che erano stati già accantonati per provare a sistemare la situazione finanziaria del paese. Intanto il ministro italiano Tremonti ha detto in questo momento l'Europa deve dimostrare di essere davvero grande e di saper fare gli interessi di tutti. Quella che stiamo vivendo è una nuova odissea. È mezzogiorno in punto quando il primo ministro greco Papandreou annuncia di aver chiesto all'Unione Europea e al Fondo Monetario di attivare il piano di aiuti da 45 miliardi di euro. El temor de contagio comenzó a hacerse realidad. El propio presidente de los ministros de Economía de la Comunidad Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que una bancarrota griega podría arrastrar a Portugal e Irlanda y luego extenderse a Bélgica e Italia, todos estos países con un alto endeudamiento público. Mentre Unione Europea e Fondo Monetario chiedono tagli alla spesa pubblica, l'opposizione è in piazza praticamente ogni giorno al grido di basta sacrifici. Il rischio è che l'economia ellenica possa ulteriormente indebolirsi, allontanando la possibilità di un salvataggio. Se ora si deve correre appunto a salvare la Grecia è perché la situazione era un po' sfuggita dal controllo e questo è successo negli ultimi 2 anni in molte altre situazioni di crisi finanziaria e quindi le autorità preposte a controllare forse non dovrebbero distrarsi. Quizás el principal eslabón de la cadena de la Unión Continental sea su moneda común.
y a consecuencia de la crisis desatada en Grecia, el euro continúa perdiendo fuerza y su caída no se detiene. Never before in its short life has the euro faced a crisis like the one it faces now. Tonight, rumours abound of whether a German-led bailout is on the cards for Greece. The country is in danger of defaulting on its severe debts and may, in an extreme scenario, even leave the eurozone. Will it get saved? Will the contagion spread around Europe? And could we see speculators bring Greece to its knees to make a fast buck? Sin lugar a dudas, la última gran acción en contra de las medidas económicas restrictivas tuvo lugar en la España de José Luis Rodríguez Zapatero. Decenas de miles de jóvenes ocuparon desde el 15 de mayo pasado las plazas de unas 60 ciudades del país para protestar contra el desempleo y las severas medidas de austeridad impuestas por el gobierno socialista. El alto índice de desempleo español se suma a otra realidad que se repite en varios países del continente. En la madre patria, más del 60% de los trabajadores forman parte de una nueva casta social. Con títulos universitarios y doctorados, no ganan más de 1.000 euros por mes. 18 millones de personas conforman los 1000euristas. Conseguir un empleo en tiempos de crisis es una ardua tarea, pero lo es aún más lograr un salario superior a los 1.000 euros en ese puesto de trabajo. Más de 18 millones de españoles perciben unos ingresos brutos mensuales inferiores a los 1.100 euros, lo que representa el 63% de la población ocupada. Del estudio se destaca además que cerca de 1,5 millones de empresarios y profesionales ingresan en torno a los 1.000 euros al mes, casi las 3/4 partes de los trabajadores por cuenta propia. El tijeretazo de Zapatero llega ahora a los más necesitados. En febrero, el Gobierno cerrará el grifo de las ayudas de 426 euros a los parados de larga duración. Pero para muchos de ellos, este subsidio es vital, es la única manera de seguir. José Antonio y Margarita son dos de estas personas. Llevan casados desde hace 14 años y tienen 2 hijos. Dentro de unas semanas dejarán de cobrar las ayudas de 426 euros, una cantidad que necesitan para sobrevivir. Tengo 2 hijos, somos 4 en casa, no, fíjate, es importante. Es poco, pero por lo menos para comer te ayuda, ¿sabes? Ahora no saben cómo lo van a hacer para seguir adelante. El trabajo no hay, buscas por todos lados y no encuentras. O sea, no lo sé, tendríamos que pedir ayuda a los servicios sociales o a donde se pueda. Claro, la gente necesita para comer. La gente no va a dedicarse. Yo, por ejemplo, en mi puta vida he hecho nada. Pero como mi familia pasa hambre, me salgo a la calle a lo que haga falta. Y me suda los cojones. Pues tengo que ir a su puta casa a robarle a él. La Europa indignada reclama un cambio urgente de rumbo en las políticas de salvataje. Millones de ciudadanos del primer mundo se enfrentan por primera vez a las restricciones que impone una de las peores crisis económicas. Y los propios reclamos, aunque justos, también pueden despertar lo peor de una sociedad atemorizada. Bueno, y vamos a comenzar a hablar de este tema con Luis Rosales. Luis, bienvenido. Gracias, Muriel, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, qué gusto verte de vuelta a vos. Bueno, Luis, y cuando vemos estas imágenes de las protestas en Grecia, de esos indignados acampando en la Puerta del Sol, es como, bueno, inevitable hacer la comparación de lo que vivimos aquí, ¿no? En 2001, en el que se vayan todos. ¿Cuáles son las similitudes que ves vos como para comenzar a hablar de este tema, ¿no? Y sentirnos un poco más cerca de lo que está ocurriendo en Europa con lo que pueden sentir los europeos en este momento y lo que pasamos nosotros también alguna vez? Bienvenidos al sufrimiento, podemos decirle, ¿no? Porque, bueno, los europeos sufrieron mucho a lo largo de su historia. Tuvieron una primavera a partir de los 60, te diría, 70, cuando con mucha inteligencia lograron armar el esquema de unidad política y económica, primero económica, después política, sobre todo cuando alemanes y franceses decidieron, basta, no vamos más a guerras, y nos dedicamos a crear una zona común, un ambiente común. Se sumaron ingleses y después los demás países, ¿no? Pero lo interesante es que fue tan poderoso, potente, el hecho de que Europa, el continente más importante de los últimos
4 o 5 siglos, el centro de poder de la Tierra en los últimos 4 o 5 siglos, hubiera depuesto su guerra civil interna permanente, que creó un ámbito de crecimiento impresionante. En un punto real, concreto, y en otro punto con algo de ficción. Sobre todo por las enormes disparidades que hay entre las diferentes Europas. Cuando uno dice Unión Europea parecería que se trata de un solo país que integra a todos por igual, y no es así. Hay enormes diferencias entre la fortaleza, el dinamismo de la economía del norte de Europa con respecto a los países del sur. Por algo se habla en inglés despectivamente de los pigs, los países cerditos, digamos, Portugal, Irlanda, Grecia, España, en su S de Spain, ¿no? En inglés. Sí, que recordemos también que han sido países integrados en los últimos años, en los últimos 6, 7 años, ¿no? Era un tanto artificial, Muriel, vos conocés España como la palma de tu mano, era un tanto artificial que con todo el respeto que nos merece Andalucía, de pronto tuviera casi el mismo nivel de vida que las zonas más desarrolladas de Holanda, sin prácticamente diferencias. Y tanta obra de infraestructura en España puesta de golpe que parecían que era facilísimo entrar al primer mundo, y no es tan fácil entrar al primer mundo. Lo están viviendo ahora. La crisis, viste que hay una gran discusión de cuál es la crisis, cómo es la crisis, que se inició en el 2007, 2008, 2009, y se habla de una sopa de letras para tratar de que la gente entienda cómo son las crisis, si es una B corta, una U, una W, es decir, una crisis, otra crisis. Bueno, en los países del sur de Europa se habla de una L, directamente, es decir, que lo que se perdió tal vez nunca más se recupere. Y eso es muy doloroso para un pueblo. Para los griegos, para los españoles, para los portugueses, y ni qué hablar para los italianos, nuestros primos mayores, achicar el nivel de vida, ajustar, es muy doloroso. Y sobre todo cuando tuviste la sensación, ya por 2 generaciones casi, de que podías vivir al mejor nivel de vida, al nivel de vida más alto de la Tierra. Sí, sobre todo con lo que hace a la esperanza futuro, ¿no? Creo que dentro de las frases y de la situación expresada por los propios indignados, lo que más conmueve es ver a esos jóvenes, ¿no? Que llevan tiempo de haberse preparado, de haberse recibido y que no tienen un panorama enfrente de poder insertarse en un mercado laboral que no tiende a integrarlos. Por eso, volviendo a tu pregunta inicial, a mí me parece que Europa puede aprender bastante de la Argentina, porque la Argentina, en definitiva, a pesar de que también hay algo de ficción en eso, es un país europeo. Somos un país, podríamos ser una de las letras de los pigs. Tuvimos una época de gloria pasada y nos tuvimos que ajustar y acostumbrarnos a vivir y asumir de que esa fantasía se había acabado. Esa burbuja se había pinchado o la situación había cambiado, para decirlo, porque hay diferentes interpretaciones. Y nos costó. No es lo mismo cómo se interpretó la crisis del ajuste en Argentina que como lo hicieron los ecuatorianos o los centroamericanos. Con todo el respeto que me merecen ecuatorianos y centroamericanos, ellos nunca tuvieron la ficción de ser una sociedad desarrollada. La Argentina sí la tuvo. Y la clase media argentina, que fue la que sufrió más el ajuste del 2001, se parece mucho en este enojo, en esta indignación a la clase media del sur de Europa, que de pronto ve que ya no es comparativamente su nivel de vida, o no es comparable su nivel de vida al de sus similares del norte de Europa. Claro. Y eso produce una indignación terrible. Sí, bueno, por un lado esta gente que ha vivido como en esta burbuja, ¿no? De repente tener un acceso al consumo completamente diferente al que tuvieron habitualmente, un nivel de vida distinto, sentirse integrados al primer mundo. Pero también pensemos en lo que pueden haber sido los cambios para un francés, para un holandés, para un alemán acostumbrado a un estado de bienestar que siempre cuidó de su salud, de una situación de desempleo que de repente también ha cambiado una política que se ha mantenido estable a lo largo de los años de proteger al ciudadano, ¿no?